Bien, pues estamos estudiando la serie de Bajo el signo de Caín. Esta es la segunda parte de Bajo el signo de Caín. Van a ser 4 partes, entonces hoy estamos a la mitad de esta pequeña serie de reflexiones. Y el día de hoy se titula Señales de un Dios que no se rinde. Señales de un Dios que no se rinde. La semana pasada hablábamos de las intenciones del corazón y hoy vamos a hablar de este tema, señales de un Dios que no se rinde. Bien, miren, siguiendo con la historia de Caín que tenemos aquí en Génesis 4, quiero contarles algo. La palabra Caín o el nombre Caín se relaciona con 3 palabras en hebreo, es decir, que podría tener 3 posibles orígenes o significados o los 3 al mismo tiempo, ¿no? De la primera palabra con la que se relaciona Caín en hebreo es caná. Caná significa adquirir algo o adueñarse de algo. Por eso, si ustedes pueden ver ahí en Génesis 4:1, dice Eva que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios me dio un hombre, no un varoncito. Entonces esa palabra adquirido en hebreo es caná. Por voluntad de Jehová, caná, Caín. Adquirí a mi hijo. Eso es lo que significa caná, adquirir o adueñarse. Y también se relaciona con la palabra Caín. La palabra hebrea Caín significa lanza o golpear a alguien con una lanza, herir a alguien con una lanza. Y la tercera palabra con la que se relaciona Caín es con la palabra kun. Kun significa lamentar o endechar. ¿Qué significa endechar? Es un llanto que se expresa en un funeral. Entonces, ustedes pueden ver, es adquirir, es golpear a alguien con una lanza y hacer llorar a alguien como se llora en un funeral. En realidad, las 3 palabras tienen mucho que ver con la historia de Caín, porque en hebreo, nombre es destino. A las personas en hebreo, los judíos, los israelitas, no les ponen nombre nada más porque sí. No agarran y dicen, tú te vas a llamar Shakira. Tú te vas a llamar Cristiano Ronaldo Martínez, ¿no? Tú te vas a llamar Lionel Messi Hernández. No. No es porque el que esté de moda. Les ponen nombre porque cuando les ponen nombre profetizan sobre ellos, sobre cuál va a ser su destino. Entonces todos estos nombres están conectados a los sucesos de su vida. Y si vemos estas 3 palabras, adquirir, golpear a alguien con una lanza y llorar, lamentarse, están conectados directamente con la historia del propio Caín. Ahora la pregunta es, ¿significa eso que Caín ya estaba condenado y no podía cambiar su historia por el nombre que le pusieron? No, porque tenemos otros ejemplos bíblicos en mismo Génesis 25-26, que hay un personaje que se llama Jacob, y Jacob es una palabra que significa tanto talón como usurpador. Jacob significa talón y usurpador. ¿Por qué le ponen Jacob? Porque dicen que cuando salen del vientre de su mamá, Jacob va agarrándole el talón a su hermano Esaú, lo va agarrando del talón. Y finalmente Jacob, cuando es grande, usurpa la primogenitura, la bendición que le tocaba al primer hijo, Jacob la usurpa, se convierte en un usurpador y desde chiquito iba agarrando del talón. Pero en Génesis 35:10 ocurre algo maravilloso. Dios le cambia el nombre a Jacob porque ese día Jacob cambia su corazón y tiene una lucha con Dios y entonces deja de llamarse Jacob y le llama Israel. Le llama a partir de ahora Israel. Entonces la misma Biblia nos dice que aunque el nombre signifique mucho para los judíos, Dios puede cambiar el nombre. Eso quiere decir que todos nosotros podemos cambiar nuestro destino. Todos nosotros podemos elegir hacia dónde vamos. Ninguno de nosotros está condicionado por nada. Así usted haya sido el más pobre, así a usted le haya tocado la peor de las violencias. Es que yo tuve unos padres tremendos, pastor, no sabe. Nos dejaron marcados a mis hermanos y a mí en todo. Eran estrictos, eran malos, eran muy duros ellos de corazón. No importa. Es que yo sufrí abandono familiar, yo no tuve padres, yo no tuve a mi mamá, yo no tuve a mi papá, éramos muy pobres y por eso yo soy ahora así. No. Todos podemos reescribir nuestra propia historia y Dios cree que nosotros podemos reescribir nuestra propia historia. Dios es el más interesado en que nosotros le cambiemos el rumbo a nuestra propia historia.
porque aunque Dios nos ama como nosotros somos, Dios no quiere que siempre permanezcamos igual. Siempre quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros implica que en algún momento vamos a tener que cambiar. Hay que cambiar para mejorar, no nos podemos quedar estancados toda la vida, hay que cambiar para mejorar. Entonces Dios siempre quiere que nosotros podamos transformar nuestra historia, y ese fue el caso de Caín. Aunque Caín, como veíamos la vez pasada, a su juicio, él veía que Dios había preferido a su hermano Abel y a su ofrenda, en realidad Dios buscó muchas más veces a Caín que a Abel. Si leemos con detenimiento la historia de Caín, nos vamos a dar cuenta que no solamente la dichosa preferencia por Abel no existe, sino que hasta parece lo contrario. Vean ustedes, vamos a la Biblia, por favor. Después de la escena de las ofrendas, después de que nosotros estamos en el versículo 5, en el cual Caín interpreta que Dios no ve de la misma manera la ofrenda suya que la de su hermano, dice el versículo 6, comienza diciendo: entonces Jehová dijo a Caín. Es decir, que vemos aquí que Dios se acerca a platicar con Caín. ¿Por qué? Porque Caín había quedado totalmente destruido. Dice el versículo 5 que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Eso de que decayó en gran manera quiere decir que estaba abatido, triste, deprimido, estaba cabizbajo, e incluso quiere decir postrado. Y se ensañó quiere decir que se llenó de cólera, de ira, de enojo, por celos y por envidia. Eso quiere decir esa palabra ahí en el original hebreo, ¿no? Y es en ese momento cuando Dios, en lugar de irse a celebrar con Abel, porque Dios se pudo haber ido a celebrar con Abel así de: ay, mijito, me encantó tu ofrenda, vente, vámonos, ahora sí a la carnita asada que me trajiste, vamos a celebrarlo, a festejarlo, eres mi favorito, Abel, me encanta estar contigo, tú no eres como el payaso de tu hermano que no me quiso traer lo mejor, no, yo contigo voy a disfrutar. Dios pudo haber hecho eso. Sin embargo, en ese momento va y busca a Caín para platicar con él, y platica con él cara a cara, entabla una conversación con Caín. Eso es algo que no vemos jamás que Dios haga con Abel, ¿o sí? Dios no se acerca para platicar de esa misma manera con Abel, y ya desde ahí empezamos a ver las muestras afectuosas de Dios para con Caín. Entonces, además, el contenido que tiene esta charla es bastante conmovedor. En el versículo 6 podemos ver que lo que le pregunta el Señor es: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Es decir, le pone un espejo ante sus emociones, le pone un espejo a sus sentimientos. Le está diciendo: ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te llenaste de celos? ¿Por qué te llenaste de envidia? ¿Por qué te sientes triste? Y estas preguntas pueden parecer sorprendentes porque uno diría: bueno, ¿qué no Dios es omnisciente? ¿Quiere decir que lo sabe todo? ¿Lo conoce todo? ¿Acaso Caín era tan habilidoso que pudo engañar a Dios y ocultarle sus propios sentimientos, y Dios no sabía por qué Caín estaba así? ¿O qué está pasando aquí? ¿Por qué le hace esas preguntas Dios a Caín? ¿Por qué le pregunta por qué te sientes así? No es porque Dios desconozca lo que Caín tiene, es para que Caín pueda analizarse, pueda reflexionar. Y siempre que Dios nos confronta, siempre que Dios nos da una palabra con la que chocamos, en una predicación, en una alabanza, en un momento a través del testimonio de alguien, leíste la Biblia y de repente hubo algo que te dijo: ah, caray, es porque Dios quiere que tú te puedas analizar. Hay muchas personas que leen algo en la Biblia que no les gusta y ay, hasta parece que tiene repelente, así de: no, mejor eso nos lo saltamos, ¿no? Maridos, traten bien a sus mujeres. Ay, no, eso no, esa página no existe. Mujeres, estén sujetas. Ay, vámonos mejor a los salmos. Se lo saltan. Encuentran algo que les confronta y que dicen: híjole, aquí está hablando de que nada te domine. Y entonces se lo saltan. Cuando Dios te está hablando algo de esa manera es porque quiere ponerte un espejo, porque eres tú el que desconoce lo que está sintiendo. ¿Por qué te sentiste así, Caín? Entonces Dios va directamente a las emociones de Caín para hacerle analizar qué es lo que lo está conflictuando. Y de esa manera
lo que nos toca a nosotros hacer cuando encontramos que algo nos pone en choque es poder platicar con Dios para saber y preguntarle, como decíamos la vez pasada, qué es lo que me está pasando. Si tú no sabes qué es lo que está pasándote, no lo puedes solucionar. A veces yo doy consultas de consejería pastoral y lo primero que trabajo con las personas es, ¿cuál es tu problema? Porque la gente comúnmente no sabemos cuál es nuestro problema y por eso no lo podemos solucionar. A veces creemos que nuestro problema es uno, pero eso son los síntomas, no es el verdadero problema. Y cuando se trata a lo mejor de trabajar en pareja es peor aún, porque ella piensa que el problema es uno y él piensa que el problema es otro. Y hasta que pueden los dos trabajar cuál es el problema, ahora sí, tenemos un enemigo en común, podemos resolverlo. Entonces por eso Dios le hace sentir a Caín que tiene que preguntarse, ¿por qué te sientes así? ¿Cuál es el problema, Caín? ¿Qué te hizo sentir envidia? ¿Qué te hizo sentir celos? Tienes que descubrirlo para poder solucionarlo. Entonces, la semana pasada veíamos que lo primero que hace Dios es la prevención. Tú tienes que descubrir las intenciones de tu corazón. Y lo que vemos el día de hoy es el paso número 2. El problema ya existe. No se pudo detener. El problema está allí. ¿Qué vamos a hacerle? Contenerlo. Contención. Hay que detener ese problema. Entonces Dios se acerca para ayudarnos a entender lo que nosotros sentimos y pensamos, para que no le demos rienda suelta a lo que nosotros sentimos, sino que le podamos poner una solución y decidir qué haces con ello. Si continuamos viendo la historia allí en Génesis 4, nos damos cuenta que más adelante en el versículo 7, Dios habla con Caín y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo es Dios a Caín es, si tú haces bien vas a ser levantado, vas a tener alegría, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta y lo que el pecado quiere hacer es adueñarse de ti. Caín, el pecado quiere ser tu Caín, quiere ser tu dueño. Pero tú lo que tienes que hacer, Caín, es ser su Caín. Por eso te llamas así. Te llamas Caín porque te puedes adueñar de la situación, porque puedes controlar la situación. Te llamas Caín por eso. Date cuenta de que si actúas mal, el pecado te puede destruir. Lo que tú tienes que hacer es controlarlo, enseñorearte de él. Yo no sé cómo ustedes leen este diálogo de Dios para con Caín. Algunos lo leen como un regaño. Algunos lo leen como una exhortación. ¿Qué te está pasando, Caín? Yo lo leo como el consejo de un padre amoroso que ve que su hijo está en malos pasos. Entonces, cuando su hijo está en malos pasos, usted se acerca a su hijo y le dice, hijo, hija, si sigues por ese camino, te va a ir mal. Tienes que cambiar de rumbo para poder ir hacia otro lado, ¿no? Entonces Dios hace hasta lo imposible para tratar a nosotros de detenernos y que podamos tener ese dominio propio. Lo que está haciendo aquí Dios es prevenir a Caín. Caín, aguas, esto puede pasar, pero Caín no lo ve. Y de inmediato vemos que lo que ocurre en el siguiente versículo es que Caín va en el versículo 8 y ¿qué es lo que hace? Mata a su hermano, termina matando allí a su hermano. Entonces, después de esto, de que Caín mata a su hermano, Dios lo maldice, ¿cierto? No, Dios no maldice a Caín después de esto. Fíjense bien, después de esto, Dios de nueva cuenta se acerca a dialogar con Caín. Y le dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios intenta dos cosas. La primera vía que intenta Dios es aludir al lazo familiar. ¿Dónde está tu hermano? Es decir, ¿dónde está tu familia? Cuando nosotros hacemos algo malo, tomamos una mala decisión, dimos un mal paso, actuamos mal, Dios viene y nos dice, piensa en tu familia. Detente, ya la regaste, ya metiste las 4. Piensa en tu familia. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Piensa en tu familia.
que ese lazo familiar te pueda detener. ¿Podrías, por favor, después de pensar en tu hermano, en tu papá, en tu mamá, detenerte? ¿Podrías, por favor, después de lo que hiciste, pensar en tus hijos y detenerte? Ya los dañaste mucho. Ya dañaste mucho con lo que tú hiciste. Voltea a tu alrededor. ¿Dónde está tu familia, Caín? ¿Cómo está tu familia, Caín, después de lo que tú hiciste? A lo que Caín responde: ¿y a mí qué me importa? Ni que fuera su niñera. ¿A mí qué? Mi hermano, mi familia, me valen. No me importan. ¿No conocen gente así? ¿No conocen gente así que comete errores y dice: es mi vida, es mi decisión, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo no tengo por qué estarme deteniendo por los demás, yo puedo ser libre? Caín responde: ¿a mí qué me importa? Ni siquiera el haber impactado a otros y que ya lo que sentía se le salió de las manos y terminó dañando a otros, lo detiene. Y finalmente Dios intenta, después de ver esta actitud de Caín, intenta una segunda opción. Trata de entrar en razón con Caín, confrontándolo con lo que le hizo. Y ahí en el versículo 10 le dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? Lo confronta con el hecho mismo de Caín. Ok, tu familia no te importa. ¿Qué es lo que acabas de hacer, Caín? Date cuenta lo que acabas de hacer, Caín. ¿Qué es lo que acabas de cometer? Y se lo explica a Dios en el versículo 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín, date cuenta la atrocidad que acabas de cometer. ¿Y qué responde Caín? El versículo 11 empieza y no hubo respuesta de Caín. Caín se queda en absoluto silencio. La vez anterior sí respondió: ¿a mí qué me importa? Y aquí, ¿qué hiciste, Caín? No responde nada, absolutamente nada. Entre el versículo 10 y el versículo 11 hay una pausa que no sabemos cuánto duró. Es un silencio de Caín que no sabemos cuánto se prolongó, pero podemos imaginarnos allí a Dios esperando la respuesta de arrepentimiento de Caín. Caín, ahora es cuando tú te arrepientes. Aquí te toca a ti decir: perdón, Señor, me arrepiento de lo que hice, me doy cuenta de lo que hice. Y la respuesta no llega. Y entonces ahora sí, pasamos al versículo 11, la maldición de Dios. Quiero preguntarles, hermanos, piensen un momento, ¿qué es una maldición de Dios? ¿Qué es una maldición divina? Porque esto es importante. Una maldición divina no es una condena. Una maldición divina no es un castigo. Una maldición divina no es una sentencia. Una maldición divina simple y sencillamente es cuando Dios se expresa con palabras y nos explica las consecuencias de lo que nosotros cometimos. Pero esto no es que Dios quiera que Caín se la pase mal. Es decir, una maldición no es: Caín, yo decidí que a partir de ahora te va a ir mal y vas a sufrir y vas a andar errante por la tierra. No, una maldición divina es: Caín, quiero explicarte que tú decidiste esto y la consecuencia de lo que tú decidiste es que te va a ocurrir esto. Eso es una maldición divina. Simple y sencillamente cuando Dios nos explica con bolitas y palitos lo que nos va a pasar por el camino que decidimos. Y si usted se lee toda la Biblia y se lee todos los profetas, es lo que dice Dios cuando da una maldición. Dios simplemente, sencillamente explica: te va a ocurrir esto, quiero anticipártelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando allí Dios le explica las terribles consecuencias de sus actos a Caín? El mañoso de Caín abre la boca, sale de su silencio. Y vean lo que pasa allí, por favor. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. No abrió la boca por su hermano, no abrió la boca para arrepentirse de sus fallas,
abre la boca solamente cuando se da cuenta que el castigo es tan grande, y en ese momento dice: mi castigo es muy grande para ser soportado. Cualquiera que me halle me va a matar. ¿Y qué es lo que le dice Dios? En ese momento, ¿qué le dice Dios? Pues te aguantas, te lo buscaste, maldito eres, te odio, te aborrezco. No, ¿qué es lo que le dice Dios? ¿Se dan cuenta de lo que hace Dios? Dios es un Padre de amor, que después de todas las necesidades de Caín, lo que decide hacer es protegerlo. Le pone una marca, un signo, un distintivo para que cualquiera que intente matarlo no lo pueda hacer, para que nadie mate a Caín. Dios ama tanto a Caín que a pesar de toda su necedad, lo protege de esa manera. Hermanos, Dios no tiene favoritos, pero si tuviéramos que hablar, después de analizar todo esto, de un favorito, ¿quién sería el favorito? ¿Caín o Abel? ¡Caín! Caín todavía en medio de su necedad tiene esa desfachatez de rechazar a Dios y es protegido por Dios. Caín, Dios intenta convencerlo 7 veces para que controle sus sentimientos, para que controle sus emociones, para que controle lo que él está sintiendo. Dios no desconoce la realidad de lo que le está pasando a Caín. Él está viendo lo que le está pasando a Caín. Asume lo que está pasándole a Caín, y entonces Dios dialoga con Caín, pero lo quiso hacer a examinarse, le dio un consejo, se acercó de nuevo, lo hizo consciente de sus consecuencias familiares, le da la oportunidad de arrepentirse, le explica lo que va a pasar y finalmente lo protege. 7 oportunidades le dio Dios a Caín. En esta hora, hermanos, después de ver el espejo de Caín en esta historia, yo te quiero decir, no puedes evitar sentir lo que sea que estés sintiendo, pero eso no te hace condenado por Dios. En el caso de Caín, lo que él sentía eran envidia, celos, ira. En nuestro caso puede ser igual, puede que seamos de esas personas que cuando vemos a otra persona triunfar, sentimos algo dentro de nuestro corazón y nos da envidia. Dicen que el plato del vecino siempre se ve más antojable, ¿verdad? Aunque nos sirvan exactamente los mismos tacos de suadero los dos, no, como que los del vecino se ven más sabrosos, como que los de la persona que tengo a mi lado se ve que le echaron más ganas a esos taquitos, se ven más antojables. Puede que sea los celos, la envidia lo que nos esté moviendo, puede que sean múltiples cosas más, puede que lo que estés sintiendo en esta hora por cualquier situación sea enojo. Y dices, no puedo evitar sentir enojo, estoy enojado, estoy enojada. Puede que sea ansiedad, desesperación, tristeza, rabia, temor. No podemos evitar sentir lo que estamos sintiendo, ok. Pero si sentimos algo, entonces es el momento de venir a dialogar con Dios, y Dios nos invita a mirar a nuestro interior, nos aconseja para encaminarnos correctamente, nos pide que dejemos de ser egoístas y solo pensemos en nosotros y pensemos en quiénes vamos a afectar si le damos rienda suelta a lo que sentimos, y nos pide que entendamos que lo que estamos haciendo no está bien, y nos da entonces la oportunidad de arrepentirnos. No es Dios el que desconoce lo que sentimos, somos nosotros. Por eso es importante, hermanos, que ante cualquier situación que esté pasando en nuestra vida y cualquier sentimiento que tú estés teniendo, no seas como el camarón arrastrado por la corriente, que puedas ponerle allí un alto. Y a veces somos bien llevados, hermanos, de las cosas y decimos, yo no sé cuándo sucedió, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuándo nos pasó? Estábamos bien y de repente, ¿cuándo nos pasó esto que nos está pasando? Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos invita a poder tomar control de la situación. Caín pudo ser el Caín que se adueñara y adquiriera dominio de los hechos, como significa su nombre. Pero Caín decidió ser el Caín que hirió, como se hiere con una lanza, y que provocó llanto, como el llanto de la muerte, que también significa su nombre. ¿Pudo rehacer su historia? Sí, si hubiera puesto atención a las múltiples señales que Dios le estaba dando para hacerle saber que lo amaba y que estaba poniendo alrededor de él. Hoy nosotros también somos llamados a ver las múltiples señales que Dios pone a nuestro alrededor
para detenernos de sentir algo, pensar algo o hacer algo. Dios me está enviando señales. Diario. Y no importa qué tan rebelde seas, Dios te está enviando señales para que tú no cedas a los sentimientos que estás teniendo. Pero ¿cómo lo controlo? Primeramente date cuenta de las señales que Dios te está dando para frenar lo que hay dentro de mí y dentro de ti. Y si ya sucedieron cosas, Dios es un Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas y de las N cantidad de oportunidades. Dios vuelve a extender su amor para transformar tu vida, para que tú puedas recuperar el dominio propio. Por eso, hermanos, es importante, antes de avanzar, hacernos unas preguntas sobre nuestros sentimientos. Yo les propongo estas preguntas. ¿Estoy reteniendo mis sentimientos? De manera que algún día pueden llegar a explotar porque me lo estoy callando, no estoy diciendo lo que siento. ¿O estoy dejando fluir mis sentimientos como si no hubiera un mañana, sin límite alguno, sin pensar en nadie más? ¿Mis sentimientos ya llegaron a un punto en que se me notan en el rostro? ¿Mis sentimientos están afectando a otros? Diego, si le puedes bajar ahí al volumen, por favor, del 2 de este micrófono. ¿He dejado que mis sentimientos afecten áreas de mi vida o que afecten a otras personas aparte de mí? ¿Qué sentimientos tengo en este momento? ¿Qué identifico dentro de mí? Cuando tengo un sentimiento que no puedo controlar, ¿lo traigo a los pies de Dios en oración? ¿O qué hago con ese sentimiento? Y la última, ¿cuánto tiempo más voy a esperar sintiendo eso que siento, sin traerlo a los pies de Cristo? Hoy somos llamados a orar de dos maneras, hermanos. Les voy a pedir a mis hermanos de este lado, por favor, que me ayuden a buscar Salmo 26:2. Y a mis hermanos de este lado que me ayuden a buscar Salmo 51:10. Salmo 51:10 acá, Salmo 26:2 de este lado. Cuando ya lo tengan, por favor díganme amén, que lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Amén. Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Gracias, hermanos. De este lado, por favor, Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Llévense esos dos versículos anotados. Subráyelos en su Biblia. Salmo 26:2, Salmo 51:10. Es la oración que usted tiene que hacer si tiene sentimientos que no puede controlar. Tu historia no está escrita. Tu historia no está determinada. Y aunque el pecado, los errores, los sentimientos hayan estado a la puerta intentando adueñarse de ti, tú te puedes adueñar de ellos. Tú te puedes enseñorear de esas cosas. Y si haces lo bueno, serás enaltecido, serás levantado, tendrás alegría, aunque el dolor te haya vencido momentáneamente. La vida todavía no termina. Lo mejor de la vida todavía está por venir. Tenemos que observar las señales de este Dios que no se cansa de intentarlo. Dios es un Dios que no se rinde. Observa las señales de un Dios que no se rinde. Libérate de tus propios pensamientos y libérate de esta forma de estar bajo el signo de Caín. Esa es la segunda clave de esta serie. ¿Cómo librarse del signo de Caín? La vez pasada era: estudia las intenciones de tu corazón, y el día de hoy es: libérate de tus sentimientos y observa las señales del Dios que no se rinde. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por ponernos frente al espejo de Caín, Señor. Hoy nosotros queremos ser libres de eso, Señor. No queremos que lo que sentimos, Señor, nos domine. No queremos, Señor, que los sentimientos que tenemos sean un caballo desbocado que nos lleven a un precipicio, Señor, del cual no podamos salir. Tú tienes misericordia para nosotros y tú lo intentas una y otra y otra y otra vez, Señor. Y no te rindes con tal de sacarnos, Señor, del lodo cenagoso,
con tal de sacarnos, Señor, de cuando cometemos un error, con tal de sacarnos, Señor, de vivir en el pecado. Ayúdanos, Señor, a poder ver las señales que nos manda, Señor, a través de personas que nos hablan tu palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación, de las alabanzas, a través de las experiencias incluso de otras personas. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y distinguir cómo nos estás hablando para no caer, Señor, en ser apresados por nuestros propios sentimientos. Regálanos el don del dominio propio. En Cristo Jesús. Amén.